tal amigos? Cerramos la semana en CNC Matinal contándoles todo lo ocurrido en la sesión plenaria de ayer, así como la interpelación al ministro Urresti. Pero antes, vamos con los titulares del día. Ministro del Interior negó haber mentido a la opinión pública sobre incautación de drogas realizadas por policía. Fue al responder pliego interpelatorio en el Congreso. Se iniciaron reformas electorales. Representación Nacional aprobó proyecto de ley que prohíbe reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Dirigente minero Víctor Chandubí fue denunciado penalmente. Es acusado de falsificar firmas de hijo de expresidente Fernando Belaúnde en documento que solicita vacancia del jefe del Estado. Proponen que personas que no hayan indicado si son o no donantes en DNI sean consideradas como tales al momento de fallecer. Iniciativa fue presentada por legislador Carlos Brus. Parlamento Nacional se sumó a campaña de lucha contra el cáncer de mama. Titular del Legislativo Ana María Solórzano destacó importancia de trabajar en la prevención de mortal enfermedad. Ayer tuvimos otra sesión de interpelación y en esta oportunidad fue el ministro del Interior el que respondió a un pliego de 42 preguntas. Urresti negó haber mentido sobre cifras de incautaciones de drogas. Veamos algunos detalles de su presentación. He venido a decir la verdad porque nunca mentí. Así, con esas palabras, el ministro Daniel Urresti inició las respuestas a las 42 preguntas del pliego interpelatorio. Ante la representación nacional, negó haber involucrado a un candidato fujimorista a la alcaldía provincial de Barranca en una operación antidrogas efectuada en esa zona, toda vez que era el cuñado Danilo Silva quien manejaba la camioneta donde se encontró parte de la droga y la otra parte en una vivienda de la Florida. Aclaró que el yeso hallado estaba camuflado en tubos como si fuera droga y que nunca dijo que solo se encontró la sustancia ilegal. Si yo he aceptado este cargo es porque pienso que puedo trabajar y que puedo hacer algo por la seguridad, pero si eso implica que yo tenga que aguantar que todo el mundo me diga mentiroso así abiertamente, entonces no lo considero justo y quiero esta oportunidad para demostrar que no soy ningún mentiroso. Eso es todo. Yo guardo todo el respeto por el Congreso y por cada uno de los señores congresistas. El titular del sector interior indicó que el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía, Vicente Romero, estuvo presente en la conferencia de prensa donde informó de manera preliminar algunos alcances de la operación. En otro momento de su intervención señaló que como ministro no le corresponde tener conocimiento de los casos que la policía está trabajando de manera autónoma. Fue al responder que desconocía que la DIRANDRO estaba rastreando al presunto narcotraficante Danilo Silva. Lo que sí sería sospechoso es que ande preguntando pues sobre las investigaciones de la policía de antidrogas, no queriendo estar ahí de chismoso sabiendo a quién estás investigando y cómo va, y está o no está, y ya lo está siguiendo ¿a quién más está siguiendo? Eso sí sería sospechoso. O sea, eso sí definitivamente significaría que hay algo. Entonces, yo no lo hago, yo no lo he hecho, jamás pregunto, solamente de manera general, cuántas operaciones se están realizando, qué casos son, en qué sitio, punto. De ahí a que a mí se me ocurra preguntar, ¿y a quién? O esto es totalmente antiético. Sobre la supuesta declaración que habría dado descartando que el congresista José León estuviera vinculado al caso del hallazgo de droga en el inmueble de Huanchaco, Trujillo, contestó que esa afirmación es parte de la campaña que hay en su contra. Recordó que el caso está en manos del Ministerio Público. Cabe señalar que durante el desarrollo de la interpelación al ministro Urresti se dispuso suspender la sesión momentáneamente al haberse comprobado por iniciativa de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, la falta de quórum, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento del Congreso. El ejercicio de este mecanismo procesal propio del derecho parlamentario tiene como sustento la Constitución y el reglamento del Congreso, así como la propia práctica parlamentaria, tal como aconteció en la sesión de interpelación pasada del ministro Eleodoro Mayorga, acontecida el 12 de septiembre, la cual fue suspendida también luego de verificarse la falta de quórum, procedimiento reglamentario que se siguió a solicitud del congresista Luis Bedoya. Posteriormente, la presidencia procedió nuevamente a suspender la sesión por breve término,
con la finalidad de convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar criterios sobre el normal desarrollo de la sesión de interpelación y restablecer el orden, de conformidad con lo establecido en el literal G del artículo 61 del reglamento del Congreso. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Ayer también empezaron a aprobarse las reformas electorales. En la sesión matinal, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa legislativa que prohíbe la reelección inmediata de los presidentes regionales y alcaldes. Tenemos la nota. Luego de un intenso debate, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación con 0 votos en contra la ley que reforma los artículos 191, 194 y 203, prohibiendo así la reelección de presidentes regionales, consejeros, alcaldes y regidores de todo el país. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá volver a ser votado en la segunda legislatura el próximo año. Durante el debate, los parlamentarios de todas las bancadas expresaron sus puntos de vista sobre este proyecto, coincidiendo en que se convierte en una de las primeras iniciativas para frenar la corrupción en los entes regionales. Sí tengo también la observación de que los presidentes regionales están obligados a concurrir al Congreso. Ese mismo texto debe repetirse para los alcaldes, que también están obligados a concurrir al Congreso, o caso contrario, eliminar ese párrafo, porque es obvio que todo el que sea citado tiene que concurrir al Congreso, porque así está en el mandato constitucional. Si algunos se resisten es porque al Congreso lo pretenden debilitar. Pues. La reelección inmediata ha traído serios inconvenientes en nuestro país. La reelección inmediata ha traído incluso que hayan serias sospechas en el mal uso de los recursos públicos. Por lo tanto, señora presidenta y colegas congresistas, creo que estamos frente a una propuesta legislativa que todos debemos de apoyar. Yo creo que este tema de la no reelección, la bancada va a votar a favor de la bancada de Dignidad Democrática va a votar a favor de la ley, pero sin embargo hay que subrayar que hay otros elementos que son importantes y que hay que ponerlos en consideración y en debate para luchar contra la corrupción. La debilidad de las instituciones del Estado es el elemento fundamental que ha permitido que las redes de corrupción en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y a nivel del país simplemente evolucionen y utilicen esas debilidades para poder hacer sus fechorías. El texto del proyecto señala que el mandato de los alcaldes y regidores es revocable pero irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. La modificación incluye el cambio de la denominación de los presidentes regionales, quienes pasarían a llamarse gobernadores regionales. Para ser claros y hacer las cosas bien, como corresponde, con valentía, con las cosas bien puestas y bien claras. Cambiar el nombre del presidente regional por gobernadores regionales. Acá lo han puesto disfrazado, encaramelado, envuelto para que no se note. Lo que se ha propuesto, señoras, y se supone que estaba con uno y así se presentó, es que los presidentes regionales se llamarán a partir de ahora gobernadores regionales. Casi todos los parlamentarios coincidieron en señalar que esta es una de las más importantes reformas, lo que constituye un primer paso para otras medidas para mejorar la ley electoral y el control de la corrupción en regiones. Tenemos el compromiso de salvaguardar los intereses nacionales y justamente cortar con este oprobio que ha habido durante muchos años en lo que se ha denominado las reelecciones inmediatas. Por eso, Presidenta, invocamos a la representación nacional que el día de hoy todos estemos presentes para que se comience esta reforma constitucional y existan los votos de una vez que la ciudadanía está esperando. A veces un alcalde indirectamente quiere dejar a su heredero, como si la gobernabilidad fuera un asunto sucesorio feudal, ¿no? Entonces tiene que haber régimen de incompatibilidades, o sea, tiene una persona que ser autónoma respecto del gobierno precedente. Y de otro lado, señor, evidentemente tiene que haber también... Tenemos superposiciones de funciones en 4 niveles. Gobierno central, lo que llaman gobierno regional, gobierno provincial y gobierno local. No es viable el país como estamos funcionando el día de hoy con la organización territorial y política que tenemos. Por un lado decimos, no podemos hacer nada porque no podemos cambiar. No tenemos la fuerza política para cambiar. Bueno, yo creo que si estamos el día de hoy hablando de cambiar, yo creo que hay temas más importantes, por ejemplo, el tema de las alianzas políticas. El país puede seguir, los partidos políticos podemos seguir siendo vientres de alquiler
de terceros o de movimientos fantasmales? El artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas y ratificada mediante referéndum, pudiendo omitirse este último cuando el acuerdo se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas, vale decir 87 votos. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, el legislador Daniel Abugataz denunció penalmente al dirigente minero Víctor Chandubí. Lo acusa de haber falsificado la firma de uno de los hijos del expresidente Fernando Belaúnde en un documento que solicita la vacancia del presidente Ollanta Humala. Veamos. Luego de que el dirigente minero Víctor Chandubí presentara en la mesa de partes del Parlamento la solicitud de vacancia presidencial por supuesta incapacidad, el legislador nacionalista Daniel Abugataz señaló a la prensa que dicho documento tenía la firma falsa de Rafael Belaúnde Aubry, líder del movimiento Adelante. Se han atrevido a presentar un documento oficial al Congreso de la República incorporando la firma nada menos que de Rafael Belaúnde Aubry, el hijo del expresidente Rafael Belaúnde. Yo, sorprendido, lo llamé a Rafael y me dijo: Daniel, yo ni los conozco, ni he firmado, ni nada. Yo lo que quiero resaltar es cómo se está utilizando este tipo de documentos. No tienen ningún temor en falsificar. Abugataz Magluf dijo que los dirigentes que promueven la vacancia de Ollanta Humala solo están buscando notoriedad, pues están haciendo campaña. Busca notoriedad, o sea, lo que están buscando es justamente el rebote de la prensa, que la prensa los entreviste, que la prensa los saque. Están haciendo su campaña para el Congreso del año 2016. Para el congresista aprista Mauricio Mulder, lo hecho por Chandubí es un show mediático en busca de titulares. Me parece un exceso de figuritismo, la verdad. Sobre todo después de que la Comisión de Fiscalización aprueba la posibilidad de que él venga a argumentar lo que ha venido argumentando ante distintos medios de comunicación con respecto a los aportes que le dieron al Partido Nacionalista en la campaña del 2011, que este tema debió haberse visto de esa manera, pero al venir al día siguiente a hacer un show mediático en la puerta del Congreso trayendo un pedido de vacancia presidencial es solamente buscar titulares. Asimismo señaló que esta solicitud de vacancia presidencial no tiene valor jurídico, solo político. El pedido de vacancia es una especie de relumbrón político, ¿no? Porque este es un tema que se tramita en el Parlamento y solo el Parlamento lo puede hacer. Así que esto no tiene ningún valor, digamos, de carácter jurídico, sino solamente estrictamente político. Al cierre de esta nota se conoció que el procurador del Congreso estaría elaborando una denuncia en contra de los dirigentes que presentaron este documento con la firma falsa del líder político Rafael Belaúnde Aubry. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y la Comisión de Vivienda acordó invitar al ministro de Economía a fin de informar sobre el mecanismo, financiamiento y procedimiento de pago a los fonavistas. También aprobaron un proyecto sobre expropiaciones e indemnizaciones. Ante el descontento por los mecanismos, el financiamiento y procedimientos mediante los cuales iniciará el pago a los exfonavistas, los miembros de la Comisión de Vivienda y Construcción reiteraron invitar al ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi, para que detalle cómo será efectivo dicha retribución. Y estamos cursando una nueva carta para reiterar la invitación. Ahora, si no puede los miércoles, vamos a coordinar con el señor coordinador parlamentario del Ministerio de Economía para fijar una fecha, si es que es imposible que venga el ministro, por la realización del Consejo de Ministros. Los parlamentarios aprobaron también la iniciativa legislativa que propone modificar la Ley General de Expropiaciones en el sentido de que los predios que expropien estarán inafectos del pago del impuesto a la renta y que toda transferencia forzosa de propiedad privada será autorizada únicamente por la ley expresa del Congreso a favor del Estado y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada. Ante esto, el congresista Luis Iberico pidió incorporar su proyecto que tiene el mismo objetivo de la norma aprobada. El proyecto de ley 03602-2013 CR, que es un proyecto que presentamos con el grupo de trabajo que hicimos en la mesa directiva pasada,
está bajo mi autoría y es exactamente lo mismo, sino que fue decretado únicamente a la Comisión de Economía. Yo solicito que lo traigan también a la Comisión de Vivienda para que se acumule simplemente. Finalmente, se acordó invitar al presidente del Gobierno Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, para que informe sobre las obras de drenaje en Juliaca, San Ramón, a pedido del congresista Emiliano Apaza, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio, sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como sabe, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Tenemos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó proyecto de ley que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales, alcaldes y regidores. ¿Qué opinan? Sus comentarios, el hashtag Respuesta CNC. Hacemos ya entonces la primera pausa en CNC Matinal. No se muevan, regresamos con más información. Nos dejamos antes con la agenda legislativa.
8 en punto de la mañana, amigos, es momento de presentar los titulares del día. Ministro del Interior negó haber mentido a la opinión pública sobre incautación de drogas realizadas por policía. Fue al responder pliego interpelatorio en el Congreso. Se iniciaron reformas electorales. Representación Nacional aprobó proyecto de ley que prohíbe reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Dirigente minero Víctor Chanduví fue denunciado penalmente. Es acusado de falsificar firmas de hijo de expresidente Fernando Belaúnde en documento que solicita vacancia del jefe del Estado. Proponen que personas que no hayan indicado si son o no donantes en DNI sean consideradas como tales al momento de fallecer. Iniciativa fue presentada por legislador Carlos Brus. Parlamento Nacional se sumó a campaña de lucha contra el cáncer de mama. Titular del Legislativo, Ana María Solórzano, destacó importancia de trabajar en la prevención de mortal enfermedad. En la sesión vespertina, el Pleno aprobó la creación del distrito Incahuasi, ubicado en la provincia de La Convención, en el Cusco. Veamos los detalles. Tuvieron que pasar 30 largos años para que por fin su sueño de lograr una real inclusión social se convierta en realidad. Muy emocionados, una delegación de pobladores del centro poblado de Incahuasi, ubicado en la Convención Cusco, celebraron la decisión del Pleno que aprobó el proyecto de ley que eleva la categoría de distrito dicho centro poblado. Es un centro poblado que ha sufrido mucho, señora Presidenta. Aquellos años como el año 80 con la presencia del terrorismo ha sido afectado gravemente la comunidad de Lujmahuayjo en la jurisdicción de Incahuasi. El representante de los 10.000 pobladores agrupados en 7 comunidades campesinas dijo que la propuesta permitirá una mayor presencia del Estado y además otorgará autonomía política y administrativa. A través de que sea un nuevo distrito, desde ahí se podrá forjar, desde ahí podrá también hacer sus gestiones y más que todo con esto se ha hecho la presencia del Estado en el sitio, porque hasta hoy por la zona estratégica que es Incahuasi no han podido llegar nuestras autoridades. Agradecemos a nuestras autoridades, al presidente de la República que ha tenido esa voluntad, a los señores del Consejo de Ministros y a las autoridades hoy en el Congreso que nos han demostrado y no nos han negado este gran sueño que ese pueblo tenía. Los pobladores de esa localidad ubicada en la zona de los valles de los ríos Apurímac, N y el Mantaro informaron que carecen de servicios de electrificación y de vías de comunicación que les facilite el comercio de los productos que cultivan. Es un centro poblado eminentemente agropecuario y una de las actividades más importantes es justamente el agro, con una participación del 70% de esta actividad, produciéndose productos de suma importancia como es, por ejemplo, el café orgánico, café de exportación que este centro poblado exporta a países de Europa y Estados Unidos. Así también se podrá instalar comisarías para brindar mayor seguridad a sus pobladores e implementar una sucursal del Banco de la Nación. Recordemos que en la segunda vuelta electoral que nos trajo a todos al Parlamento, el único incidente militar donde fallecieron 5 soldados ha sido justamente en Incahuasi. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Vamos con más noticias. El 53% del total de presupuesto del Ministerio de la Mujer para el año 2015 será destinado a la atención de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. Así lo indicó la titular del sector, Carmen Omonte, en la Comisión de Presupuesto. Tenemos el informe. Un incremento del orden del 16,3% respecto al 2013 y del 9,9% del año 2014 tendrá el presupuesto del Ministerio de la Mujer para el año 2015, el mismo que servirá para dar mayor apoyo a las poblaciones que sufren de las heladas y friaje, en tanto que parte será destinado para las víctimas de violencia familiar. Así lo dio a conocer la titular del sector, Carmen Omonte, durante su presentación en la Comisión de Presupuesto. Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención tienen un presupuesto asignado de 81.1 millones de nuevos soles para el ejercicio fiscal 2015, beneficiando a 57.942 personas víctimas de violencia familiar con atención en nuestros centros de emergencia mujer.
Indicó que la mayor parte del presupuesto de su sector está destinado para la atención de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono. Respecto a la trata de personas, Omonte indicó que su despacho está ayudando en la lucha de este flagelo al Ministerio del Interior, ente encargado de erradicar el tráfico ilegal de personas con fines de esclavitud. Con respecto a las acciones contra la trata de personas 2015, tenemos un presupuesto de 2.637.000 nuevos soles. Es importante resaltar el rol que tenemos como ministerio, en el que si bien la rectoría de enfrentar la problemática de trata recae en el Ministerio del Interior. Asimismo, la ministra de la Mujer indicó que el gobierno viene trabajando arduamente en mejorar la calidad de vida de las comunidades nativas. Para ello, todos los ministerios ofrecerán diversos servicios a estas poblaciones vulnerables, informó Central de Noticias del Congreso. Ayer tuvimos otra sesión de interpelación. En esta oportunidad fue el ministro del Interior el que respondió a un pliego de 42 preguntas. Urresti negó haber mentido sobre cifras de incautaciones de drogas. Veamos algunos detalles de su presentación. He venido a decir la verdad porque nunca mentí. Así, con esas palabras, el ministro Daniel Urresti inició las respuestas a las 42 preguntas del pliego interpelatorio. Ante la representación nacional, negó haber involucrado a un candidato fujimorista a la alcaldía provincial de Barranca en una operación antidrogas efectuada en esa zona, toda vez que era el cuñado Danilo Silva quien manejaba la camioneta donde se encontró parte de la droga y la otra parte en una vivienda de la Florida. Aclaró que el yeso hallado estaba camuflado en tubos como si fuera droga y que nunca dijo que solo se encontró la sustancia ilegal. Si yo he aceptado este cargo es porque pienso que puedo trabajar y que puedo hacer algo por la seguridad, pero si eso implica que yo tenga que aguantar que todo el mundo me diga mentiroso así abiertamente, entonces no lo considero justo y quiero esta oportunidad para demostrar que no soy ningún mentiroso. Eso es todo. Yo guardo todo el respeto por el Congreso y por cada uno de los señores congresistas. El titular del sector interior indicó que el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía, Vicente Romero, estuvo presente en la conferencia de prensa donde informó de manera preliminar algunos alcances de la operación. En otro momento de su intervención señaló que como ministro no le corresponde tener conocimiento de los casos que la policía está trabajando de manera autónoma. Fue al responder que desconocía que la DIRANDRO estaba rastreando al presunto narcotraficante Danilo Silva. Lo que sí sería sospechoso es que ande preguntando pues sobre las investigaciones de la policía de antidrogas, no queriendo estar ahí de chismoso sabiendo a quién estás investigando y cómo va, y está o no está, y ya lo está siguiendo ¿a quién más está siguiendo? Eso sí sería sospechoso. O sea, eso sí definitivamente significaría que hay algo. Entonces, yo no lo hago, yo no lo he hecho, jamás pregunto, solamente de manera general, cuántas operaciones se están realizando, qué casos son, en qué sitio, punto. De ahí a que a mí se me ocurra preguntar, ¿y a quién? O esto es totalmente antiético. Sobre la supuesta declaración que habría dado descartando que el congresista José León estuviera vinculado al caso del hallazgo de droga en el inmueble de Huanchaco, Trujillo, contestó que esa afirmación es parte de la campaña que hay en su contra. Recordó que el caso está en manos del Ministerio Público. Cabe señalar que durante el desarrollo de la interpelación al ministro Urresti se dispuso suspender la sesión momentáneamente al haberse comprobado por iniciativa de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, la falta de quórum, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento del Congreso. El ejercicio de este mecanismo procesal propio del derecho parlamentario tiene como sustento la Constitución y el reglamento del Congreso, así como la propia práctica parlamentaria, tal como aconteció en la sesión de interpelación pasada del ministro Eleodoro Mayorga, acontecida el 12 de septiembre, la cual fue suspendida también luego de verificarse la falta de quórum, procedimiento reglamentario que se siguió a solicitud del congresista Luis Bedoya. Posteriormente, la presidencia procedió nuevamente a suspender la sesión por breve término, con la finalidad de convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar criterios sobre el normal desarrollo de la sesión de interpelación y restablecer el orden de conformidad con lo establecido en el literal G del artículo 61 del reglamento del Congreso. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso.
Bueno, ayer también empezaron a aprobarse las reformas electorales. En la sesión matinal, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa legislativa que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales, alcaldes. Tenemos la nota. Luego de un intenso debate, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación con 0 votos en contra la ley que reforma los artículos 191, 194 y 203, prohibiendo así la reelección de presidentes regionales, consejeros, alcaldes y regidores de todo el país. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá volver a ser votado en la segunda legislatura el próximo año. Durante el debate, los parlamentarios de todas las bancadas expresaron sus puntos de vista sobre este proyecto, coincidiendo en que se convierte en una de las primeras iniciativas para frenar la corrupción en los entes regionales. Sí tengo también la observación de que los presidentes regionales están obligados a concurrir al Congreso. Ese mismo texto debe repetirse para los alcaldes, que también están obligados a concurrir al Congreso, o caso contrario, eliminar ese párrafo, porque es obvio que todo el que sea citado tiene que concurrir al Congreso, porque así está en el mandato constitucional. Si algunos se resisten es porque al Congreso lo pretenden debilitar. Pues. La reelección inmediata ha traído serios inconvenientes en nuestro país. La reelección inmediata ha traído incluso que hayan serias sospechas en el mal uso de los recursos públicos. Por lo tanto, señora presidenta y colegas congresistas, creo que estamos frente a una propuesta legislativa que todos debemos de apoyar. Yo creo que ese tema de la no reelección, la bancada va a votar a favor de la bancada de Unidad Democrática va a votar a favor de la ley, pero sin embargo hay que subrayar que hay otros elementos que son importantes y que hay que ponerlos en consideración y en debate para luchar contra la corrupción. La debilidad de las instituciones del Estado es el elemento fundamental que ha permitido que las redes de corrupción en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y a nivel del país simplemente evolucionen y utilicen esas debilidades para poder hacer sus fechorías. El texto del proyecto señala que el mandato de los alcaldes y regidores es revocable pero irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. La modificación incluye el cambio de la denominación de los presidentes regionales, quienes pasarían a llamarse gobernadores regionales. Para ser claros y hacer las cosas bien, como corresponde, con valentía, con las cosas bien puestas y bien claras. Cambiar el nombre del presidente regional por gobernadores regionales. Acá lo han puesto disfrazado, encaramelado, envuelto para que no se note. Lo que se ha propuesto, señoras, y se supone que estaba acumulado y así se presentó, es que los presidentes regionales se llamarán a partir de ahora gobernadores regionales. Casi todos los parlamentarios coincidieron en señalar que esta es una de las más importantes reformas, lo que constituye un primer paso para otras medidas para mejorar la ley electoral y el control de la corrupción en regiones. Tenemos el compromiso de salvaguardar los intereses nacionales y justamente cortar con este oprobio que ha habido durante muchos años en lo que se ha denominado las reelecciones inmediatas. Por eso, Presidenta, invocamos a la representación nacional que el día de hoy todos estemos presentes para que se comience esta reforma constitucional y existan los votos de una vez que la ciudadanía está esperando. A veces un alcalde indirectamente quiere dejar a su heredero, como si la gobernabilidad fuera un asunto sucesorio feudal, ¿no? Entonces tiene que haber régimen de incompatibilidades, o sea, tiene una persona que ser autónoma respecto del gobierno precedente. Y de otro lado, señor, evidentemente tiene que haber también... Tenemos superposiciones de funciones en 4 niveles. Gobierno central, lo que llaman gobierno regional, gobierno provincial y gobierno local. No es viable el país como estamos funcionando el día de hoy con la organización territorial y política que tenemos. Por un lado decimos, no podemos hacer nada porque no podemos cambiar. No tenemos la fuerza política para cambiar. Bueno, yo creo que si estamos el día de hoy hablando de cambiar, yo creo que hay temas más importantes, por ejemplo, el tema de las alianzas políticas. El país puede seguir, los partidos políticos podemos seguir siendo vientres de alquiler de terceros o de movimientos fantasmales.
El artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas y ratificada mediante referéndum, pudiendo omitirse este último cuando el acuerdo se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas, vale decir 87 votos. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, el legislador Daniel Abugataz denunció penalmente al dirigente minero Víctor Chanduví. Lo acusa de haber falsificado la firma de uno de los hijos del expresidente Fernando Belaúnde en un documento que solicita la vacancia del presidente Ollanta Humala. Veamos. Luego de que el dirigente minero Víctor Chanduví presentara en la mesa de partes del Parlamento la solicitud de vacancia presidencial por supuesta incapacidad, el legislador nacionalista Daniel Abugataz señaló a la prensa que dicho documento tenía la firma falsa de Rafael Belaúnde Aubry, líder del movimiento Adelante. Se han atrevido a presentar un documento oficial al Congreso de la República incorporando la firma nada menos que de Rafael Belaúnde Aubry, el hijo del expresidente Rafael Belaúnde. Yo, sorprendido, lo llamé a Rafael y me dijo: Daniel, yo ni los conozco, ni he firmado, ni nada. Yo lo que quiero resaltar es cómo se está utilizando este tipo de documentos. No tienen ningún temor en falsificar. Abugataz Magluf dijo que los dirigentes que promueven la vacancia de Ollanta Humala solo están buscando notoriedad, pues están haciendo campaña. Busca notoriedad, o sea, lo que están buscando es justamente el rebote de la prensa, que la prensa los entreviste, que la prensa los saque. Están haciendo su campaña para el Congreso del año 2016. Para el congresista aprista Mauricio Mulder, lo hecho por Chanduví es un show mediático en busca de titulares. Me parece un exceso de figuretismo, la verdad. Sobre todo después de que la Comisión de Fiscalización aprueba la posibilidad de que él venga a argumentar lo que ha venido argumentando ante distintos medios de comunicación con respecto a los aportes que le dieron al Partido Nacionalista en la campaña del 2011, que este tema debió haberse visto de esa manera, pero al venir al día siguiente a hacer un show mediático en la puerta del Congreso trayendo un pedido de vacancia presidencial es solamente buscar titulares. Asimismo señaló que esta solicitud de vacancia presidencial no tiene valor jurídico, solo político. El pedido de vacancia es una especie de relumbrón político, ¿no? Porque este es un tema que se tramita en el Parlamento y solo el Parlamento lo puede hacer. Así que esto no tiene ningún valor, digamos, de carácter jurídico, sino solamente estrictamente político. Al cierre de esta nota se conoció que el procurador del Congreso estaría elaborando una denuncia en contra de los dirigentes que presentaron este documento con la firma falsa del líder político Rafael Belaúnde Aubry. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. 8:17 de la mañana, la Comisión de Vivienda acordó invitar al ministro de Economía a fin de informar sobre el mecanismo, financiamiento y procedimiento de pago a los fonavistas. También aprobaron un proyecto sobre expropiaciones e indemnizaciones. Veamos. Ante el descontento por los mecanismos, el financiamiento y procedimientos mediante los cuales iniciará el pago a los exfonavistas, los miembros de la Comisión de Vivienda y Construcción reiteraron invitar al ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura Bassi, para que detalle cómo será efectivo dicha retribución. Y estamos cursando una nueva carta para reiterar la invitación. Ahora, si no puede los miércoles, vamos a coordinar con el señor coordinador parlamentario del Ministerio de Economía para fijar una fecha, si es que es imposible que venga el ministro, por la realización del Consejo de Ministros. Los parlamentarios aprobaron también la iniciativa legislativa que propone modificar la Ley General de Expropiaciones en el sentido de que los predios que expropien estarán inafectos del pago del impuesto a la renta y que toda transferencia forzosa de propiedad privada será autorizada únicamente por la ley expresa del Congreso a favor del Estado y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada. Ante esto, el congresista Luis Iberico pidió incorporar su proyecto que tiene el mismo objetivo de la norma aprobada. El proyecto de ley 03602-2013 CR, que es un proyecto que presentamos con el grupo de trabajo que hicimos en la mesa directiva pasada,
está bajo mi autoría y es exactamente lo mismo, sino que fue decretado únicamente a la Comisión de Economía. Yo solicito que lo traigan también a la Comisión de Vivienda para que se acumule simplemente. Finalmente, se acordó invitar al presidente del Gobierno Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, para que informe sobre las obras de drenaje en Juliaca, San Ramón, a pedido del congresista Emiliano Apaza, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. De aprobarse el proyecto de ley del congresista Carlos Brus, la persona que no indique si es o no donante en su DNI será considerada como tal luego de su deceso. En la siguiente nota, el legislador explica su iniciativa legislativa. La persona que no indique si acepta o no donar sus órganos en su DNI automáticamente será considerada como donante una vez que fallezca. Así lo establece el proyecto de ley 2853 presentada por el congresista Carlos Brus, pues en nuestro país solo 5 personas de cada millón son donantes, según datos estadísticos del Ministerio de Salud. Que si uno no dice nada, se considera de que estás dando un tácita aprobación para que cuando mueras puedas donar órganos. Solamente aquellos casos de las personas que no quieren, bajo ningún punto de vista, donar órganos, tienen que decírselo expresamente a la RENIEC para que lo pongan así en su DNI. Y en segundo lugar, ya las familias no tendrían forma de cambiar esa decisión cuando su pariente fallece, porque no hay ninguna razón además, tú has tomado decisión consciente en vida, por lo tanto no tienen por qué cambiarte esa decisión después. Sin embargo, a pesar del fin altruista que tendría esta iniciativa legislativa, pues se trata de salvar vidas, el legislador expresó su preocupación y extrañeza por la opinión del Ministerio de Salud que se expresó en contra del proyecto. Pensamos que el Ministerio de Salud, que está haciendo tantas campañas buenas de donación de órganos, iba a acoger este pedido entusiasta, pero nos llamó la atención que han presentado una opinión a la Comisión de Salud contraria a la donación de órganos. Ellos dicen que en primer lugar hay que respetar la decisión de la gente, no la podemos obligar. Nadie la está obligando. Si alguien no quiere donar órganos, lo dice expresamente y se respeta su decisión. En el Perú, la tasa de donantes es una de las más bajas del mundo. Cabe señalar que el proyecto de ley se encuentra para su discusión en la Comisión de Salud del Congreso. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Cultura aprobó la iniciativa legislativa que declara de interés nacional la conservación, restauración y puesta en valor del complejo arqueológico de Aipate, ubicado en la región Piura. Tenemos el informe. El congresista Juan Castañino, autor de la iniciativa, al sustentarla dijo que el sitio arqueológico ha sido visitado desde el siglo XIX por personajes como Alexander von Humboldt y Castro Pozo. Además está asociado al Camino Inca o Capañán y forma parte del tramo binacional Perú-Ecuador, Aipate, Las Pircas y Las Limas, recientemente declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El presente proyecto tiene vinculación con la tercera política de Estado de acuerdo nacional, que establece el compromiso de consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores y de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica, cultural y vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Desde las instituciones que tengan que hacer algo por ello, trabajar juntos, de verdad se merece que este centro arqueológico sea ya visto de otra manera. Ha habido tanto abandono, yo también he recogido muchas inquietudes de los moradores. Finalmente, la comisión envió al archivo 2 dictámenes, el primero sobre la creación del bono clave cultura con el fin de promover el acceso a la cultura como instrumento de desarrollo y la segunda que propone reconocer el lugar La Hollada en la provincia de Huamanga como santuario por la memoria de Ayacucho. Informó Central de Noticias del Congreso. 8:23 de la mañana, el primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca, instó a difundir la historia del almirante y diputado Miguel Grau. Dijo que es un digno ejemplo de patriotismo y defensor de la democracia. Fue en una ceremonia de homenaje al Caballero de los Mares. Con el título El Peruano del Milenio se rindió homenaje a Miguel Grau en un evento organizado por el despacho del primer vicepresidente del Congreso de la República, Modesto Julca, quien resaltó las cualidades de este ilustre peruano que enorgullece la historia de nuestro país. Y creo que eso es lo que nos enseñó Miguel Grau. O sea, asumir retos, hacer acciones y a veces inclusive hasta que nos cueste la vida. Y el Perú, sobre todo el día de hoy, necesita de más héroes. Necesita de gente, ciudadanos,
que puedan asumir compromisos y acciones y luchar por nuestra patria. Por su parte, el legislador y vicealmirante en retiro Carlos Tubino recordó que el 8 de octubre se conmemoró el 135 aniversario del combate de Angamos, fecha en que coincidentemente se creó la Marina de Guerra del Perú. Que están relacionados por diferentes circunstancias con la vida de don Miguel Grau, que nos legó no solo los valores que han forjado a generaciones de peruanos, sino su ejemplo, como marino y como político. La clausura estuvo a cargo de la congresista Luisa María Cuculiza, quien destacó la calidad humana de Miguel Grau Seminario, tanto en su vida familiar y política, como en su desempeño en la naval. También dijo sentirse orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas, porque gracias a ellas el Perú es un país libre. Qué orgullosos deben estar ustedes, marinos, tanto oficiales como cadetes, de usar este uniforme que usó Grau. Y de seguir su ejemplo, un ejemplo que nunca uno debe olvidar. Yo cada vez que entro al Congreso y miro la curul, digo, almirante, ayúdanos a que el país sea cada vez mejor. También participaron el comandante general accidental de la Marina, Vladimiro Giovanni Freire, el director del Museo Naval del Perú, contraalmirante Fernando Casareto, y el doctor Teodoro Jampe, miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Además asistieron miembros del cuerpo diplomático, una delegación peruana en el exterior y representantes de la Marina de Guerra del Perú. Les recordamos que la pregunta del día está publicada en nuestra cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales, alcaldes y regidores. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Nueva pausa en CNC Matinal, regresamos con más información. Los dejamos antes con la agenda legislativa. A esta hora de la mañana tenemos los titulares del día. Ministro del Interior negó haber mentido a la opinión pública sobre incautación de drogas realizadas por policía. Fue al responder pliego interpelatorio en el Congreso. Se iniciaron reformas electorales. Representación Nacional aprobó proyecto de ley que prohíbe reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Dirigente minero Víctor Chandubí fue denunciado penalmente. Es acusado de falsificar firmas de hijo de expresidente Fernando Belaúnde en documento que solicita vacancia del jefe del Estado. Proponen que personas que no hayan indicado si son o no donantes en DNI sean consideradas como tales al momento de fallecer. Iniciativa fue presentada por legislador Carlos Bruce. Parlamento Nacional se sumó a campaña de lucha contra el cáncer de mama. Titular del Legislativo Ana María Solórzano destacó importancia de trabajar en la prevención de mortal enfermedad. El trabajo que realiza el gobierno en las zonas de frontera empezó a ser verificado por el grupo de trabajo que preside el congresista Manuel Merino de Lama. Dijo que se ha previsto convocar a todos los funcionarios del Estado que tengan que ver con el tema. Veamos. Y lo que hace es tratar de ir a ver cuál es la participación, digamos, o las actitudes que tiene el gobierno, especialmente en la línea de frontera a nivel nacional. Yo he tenido la oportunidad de ingresar en este grupo el año pasado, hemos participado con ellos en Tumbes, en Piura, y hemos estado en una reunión
si no me equivoco, Madre de Dios. Pero lo importante del grupo es que en esta oportunidad se va a convocar a todos los que tienen responsabilidades desde Relaciones Exteriores, desde el Ministerio del Interior, desde el Ejército Peruano, desde el Ministro, digamos, de Defensa, que en este caso el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Relaciones Exteriores, estrictamente en el tema de seguridad y desarrollo fronterizo. Para esto se ha hecho algunos agregados a pedido de la comunidad Luz Salgado, estrictamente en el ámbito, digamos, de tener mayor acción y poder hacer que las políticas públicas enmarquen no solamente las mejores condiciones a aquellos que están haciendo, digamos, un cuidado de nuestras fronteras, como ustedes en este caso las tres Fuerzas Armadas del Estado peruano, sino también la población de a pie, de qué manera viene sintiendo la presencia del Estado en la zona de frontera. Y esto se está incorporando para que podamos trabajarlo en la zona misma, ya sea en Puno, que se tiene programado la primera sesión, o de repente en Tumbes, o de repente en Piura, pero que a la vez también a los órganos competentes también los podemos convocar para ver de qué manera ellos vienen haciendo sus coordinaciones en la parte, digamos, funcional, estrictamente en lo programado en el propio presupuesto nacional de la República y en las acciones que estén pertinentes, digamos, a la zona de frontera. En este plan de trabajo que esta mañana se ha aprobado, ¿qué otras audiencias descentralizadas se incluyen, congresistas? Bueno, por el momento vamos a incluir Puno y tomando en cuenta el encuentro de gabinetes que va a haber en Arenillas el 30 de este mes de octubre, se estaría tomando en consideración Tumbes. Iríamos en este caso a estas dos regiones inicialmente y luego seguramente podremos incorporar otras regiones más, como es en este caso la región Tacna. Hay que tomar en cuenta que ya el ámbito, digamos, de acción en Tacna ya no solamente es en la parte territorial, sino también en la parte del mar territorial. Y ahí yo creo que se estaría también yendo a hacer una visita y ver si es que los presupuestos que han sido establecidos y aprobados en el Parlamento Nacional se vienen ejecutando o cuál es el retardo de la falta de ejecución presupuestal en estas zonas. 8:33 de la mañana. Del 3 al 12 de diciembre se llevará a cabo los Juegos Bolivarianos 2014 en la playa Huanchaco, en Trujillo. El congresista Alberto Bengolea, coordinador del Grupo de Trabajo de Deporte, nos cuenta algunos alcances de este importante evento deportivo. Jorge Álvarez se encuentra con el parlamentario. Adelante, Jorge. Gracias, estudios. Nos encontramos con el congresista Alberto Bengolea, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Deporte de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que acaba de tener una reunión donde se le han hecho llegar los avances de los trabajos para la segunda edición de los Juegos Bolivarianos de Playa Huanchaco 2014, que se va a llevar a cabo del 3 al 12 de diciembre, precisamente en el balneario de Huanchaco. Congresista, luego de la reunión donde ha recibido los avances sobre lo que se viene haciendo para este evento, ¿cuál es su perspectiva? A ver, primero algo preocupado y segundo contento. Prefiero comenzar por lo segundo. Esto demuestra que el grupo de trabajo que acaba de instalarse muestra reflejos. Estamos hablando de deporte, así que me alegra que tenga reflejos de un buen deportista y que entre rápido a la competencia como se ha hecho, ¿no? Se había planificado comenzar los trabajos de esta comisión o de este grupo de trabajo viendo los Juegos Panamericanos, que creo que ya estamos tarde, que será en el 2019, y viendo el tema del acompañamiento al programa de educación física que ha vuelto a la primaria estatal. Pero surgió este tema, es decir, estamos a 45 días de la realización de unos Juegos Internacionales en el Perú, y para comenzar muy poca gente está enterada. Entonces, lo primero que había que hacer es tomar rápido contacto y tomar conocimiento. Han tenido la amabilidad, y digo amabilidad porque han sido citados prácticamente de un día para otro, los miembros del Comité Olímpico Peruano a acercarse y de darnos razón de cómo va la organización de estos Juegos. Se nos ha explicado que está ya lista la infraestructura, prácticamente estamos ya todos listos para la competencia, nos han dado algunos alcances de cómo viene la preparación de los deportistas nacionales, cuáles son las expectativas. Creo que ha sido una conversación muy completa en donde ahora sí los miembros de la comisión tenemos una idea exacta de lo que ocurre. Y quedo preocupado, debo decirlo, porque a 45 días de la realización de esta competencia tomamos conocimiento también que todavía no han sido dispuestas los fondos que se requieren, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ahí habrá que establecer después si hay responsabilidades o no, o quién se equivocó, o quién no se equivocó, pero ahora se trata de resolver la situación. Cuando se hizo el proyecto inicial, que fue aprobado acá en el presupuesto de la República, no estaba incluida esa partida, o había un monto pequeñísimo. Esto supone definitivamente pues una ampliación que tiene que ser promovida por el Instituto Peruano del Deporte, que es el órgano que ve el tema deportivo en el país, concretamente a pliego del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? De Educación, peleando con el Ministerio de Economía. Entonces, no estamos a 45 días para jugar al gran monetón y decir, a ver, Comité Olímpico Peruano, si se lo pediste a tiempo, IPD, cómo fue la cuestión, o si hubo cambio de ministro de Educación, o si Economía no le parece. Acá se trata de llamar a todos rápido
y los congresistas vamos a actuar en ese sentido para que los fondos se entreguen, ¿no es cierto? El Perú tiene un compromiso que honrar y tiene que hacerse de la mejor manera, así que no entendemos cómo puede haber trabas. Yo creo que no hay trabas, tal vez demoras. Entonces espero que este grupo de trabajo, porque esa es además su intención, colabore con facilitar las cosas y hacer que el deporte pueda salir adelante, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el legislativo en todo caso para que se apresuren los procesos y el evento pueda llevarse de la mejor manera? Este grupo pretende hacer las tres cosas que le compete a un congresista de la República. Legislar, que no es el caso, para estos juegos no viene el caso. Fiscalizar, que sí es el caso. Vamos a tomar conocimiento de cada uno de los dineros que se asignen por las manos que pasen y que lleguen a donde tengan que llegar. Pero además representar, y es en calidad de representantes de la nación peruana, que los congresistas que hemos estado acá hemos tomado compromiso, porque esto es un acuerdo del grupo de trabajo, de cursar oficios al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación, al jefe del Instituto Nacional del Deporte, para que se agilice ese trámite y que los fondos lleguen a su destinatario de inmediato. Se han hablado de dos temas también importantes. Primero, la difusión que debe tener el evento y segundo, la preparación de las federaciones que van a participar. Sí, a ver, con respecto a la difusión, sí establezco una crítica para quienes han probablemente sido absorbidos por el tema organizativo y han olvidado que esto hay que difundirlo. O sea, esto tiene que difundirse. Cuando el Perú organiza un evento de esta naturaleza, hay que difundirlo. O sea, tenemos que decirle al mundo, y comenzando por los peruanos, que somos capaces pues, de organizar un evento de esta naturaleza, que acá en Perú se está desarrollando, que Huanchaco volverá a ser sede de Juegos Internacionales. El Huanchaquito, que es la mascota que tomó conciencia, acaba de ser aprobado. Tendría que estar en todas partes ya, ¿no es cierto?, difundiendo que el Perú es sede de un evento internacional. De manera que esperamos, agradeciéndote esta entrevista, por ejemplo, que esta misma sirva para que el Perú tome conciencia de ello. Va a haber juegos en Huanchaco. Si usted, amigo que me está escuchando, no tiene nada pensado para esas fechas, entre el 3 y 13 de diciembre, o sea, ahorita nada más, vaya preparándose, subas al carro y vamos a Huanchaco, que va a ser una competencia internacional que vale la pena ver, ¿no es cierto?, en la que vale la pena estar, apoyando además a los nuestros. Yo sé porque además la nación peruana, los peruanos nos encanta el fútbol y siempre el sueño de muchos es llegar a un mundial y estar ahí y ver un campeonato. Bueno, está bien, asistir a un evento deportivo de esta naturaleza es lindo, es hermoso. Entonces, decirle a los peruanos, tenemos una magnífica oportunidad de ir a Huanchaco, a la tierra hermosa de los trujillanos que siempre nos reciben a todos con los brazos abiertos, la calidez del trujillano es reconocida de siempre, a gozar de unos juegos deportivos, que es extraordinario, a la par de hacer turismo. Huanchaco está muy cerca de la ruina de Chanchán, o sea, está ahí nada más, pero Chanchán está en el mismo distrito, así que se puede hacer todo un circuito turístico, se puede degustar de la riquísima comida trujillana y encima pasársela todo el día viendo vóley playa, viendo fútbol playa, viendo rugby playa, viendo competencias de natación a mar abierto, es decir, toda una posibilidad de disfrutar de lo que son los Juegos Internacionales, aquí nada más a 7 horas de Lima. Así que sirve esto de convocatoria también para que cada uno vaya haciendo su planificación y nos encontremos todos en Huanchaco comenzando diciembre. Además de una delegación peruana que promete tener, al traerse quedarse con unas medallas. Así espero, me dicen que vamos a tener delegación completa, hay alguna duda sobre alguna disciplina en particular, yo espero que haya delegación completa y espero que se superen las expectativas, porque en fin, yo sé que no se pueden hacer estas exigencias de la noche a la mañana y yo saludo el esfuerzo enorme que siempre hacen nuestros deportistas. Pero yo sueño con el momento en que el Perú diga voy a organizar una competencia para ganarla. Aparentemente no es ese el momento, pero espero que logremos lo mejor posible. Se nos ha dicho, porque se ha preguntado, que la expectativa es quedar entre los 3 primeros. Pues vamos por ello, ¿no es cierto? Los 3 primeros supone podio, supone varias medallas de oro, de plata, de bronce, así que... Y creo que esa es parte precisamente de lo que tenemos que aprender los peruanos, que las cosas no llegan del cielo, no caen. Si tú no siembras, no hay posibilidad que coseches. En el deporte, con mayor razón. Si tú no comienzas, no vas a tener los triunfos que quieres. Comencemos pues. Yo creo que de lo que se trata es de eso. Vamos a entrar, vamos a competir, pero vamos a compartir con los nuestros que dan la cara, que ponen el pecho, que dan el esfuerzo, que se rompen el alma, para después recibir, si ganan una medalla y si no, pues por lo menos que reciban el aplauso, el reconocimiento de su tierra, de su gente, que les pueda decir a los deportistas, que no es todo el fútbol, ¿no es cierto?, a esos deportistas que lo dieron todo, bien muchachos, que durante la competencia puedan escuchar el grito peruano de decir, estamos contigo, o sea, que sientan ese calor humano de gratitud a aquellos que le dan tanto al país
simplemente por el amor a la camiseta y por su compromiso con el deporte. Congresista, muchísimas gracias por la entrevista. Era el congresista Alberto Bengolea, dándonos alcances de lo que va a ser la segunda edición de los Juegos Bolivarianos de Playa Huanchaco 2014, que se llevan a cabo desde el 3 al 12 de diciembre, precisamente en el balneario de Huanchaco, en Trujillo. Adelante, estudios. Bien, gracias por la información, Jorge. Y seguimos con más noticias. Ayer tuvimos otra sesión de interpelación. En esta oportunidad fue el ministro del Interior el que respondió a un pliego de 42 preguntas. Urresti negó haber mentido sobre cifras de incautaciones de drogas. Veamos algunos detalles de su presentación. He venido a decir la verdad porque nunca mentí. Así, con esas palabras, el ministro Daniel Urresti inició las respuestas a las 42 preguntas del pliego interpelatorio. Ante la representación nacional, negó haber involucrado a un candidato fujimorista a la alcaldía provincial de Barranca en una operación antidrogas efectuada en esa zona, toda vez que era el cuñado Danilo Silva quien manejaba la camioneta donde se encontró parte de la droga y la otra parte en una vivienda de la Florida. Aclaró que el yeso hallado estaba camuflado en tubos como si fuera droga y que nunca dijo que solo se encontró la sustancia ilegal. Si yo he aceptado este cargo es porque pienso que puedo trabajar y que puedo hacer algo por la seguridad, pero si eso implica que yo tenga que aguantar que todo el mundo me diga mentiroso así abiertamente, entonces no lo considero justo y quiero esta oportunidad para demostrar que no soy ningún mentiroso. Eso es todo. Yo guardo todo el respeto por el Congreso y por cada uno de los señores congresistas. El titular del sector interior indicó que el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía, Vicente Romero, estuvo presente en la conferencia de prensa donde informó de manera preliminar algunos alcances de la operación. En otro momento de su intervención señaló que como ministro no le corresponde tener conocimiento de los casos que la policía está trabajando de manera autónoma. Fue al responder que desconocía que la DIRANDRO estaba rastreando al presunto narcotraficante Danilo Silva. Lo que sí sería sospechoso es que ande preguntando pues sobre las investigaciones de la policía de antidrogas, no queriendo estar ahí de chismoso sabiendo a quién estás investigando y cómo va, y está o no está, y ya lo está siguiendo ¿a quién más está siguiendo? Eso sí sería sospechoso. O sea, eso sí definitivamente significaría que hay algo. Entonces, yo no lo hago, yo no lo he hecho, jamás pregunto, solamente de manera general, cuántas operaciones se están realizando, qué casos son, en qué sitio, punto. De ahí a que a mí se me ocurra preguntar, ¿y a quién? O esto es totalmente antiético. Sobre la supuesta declaración que habría dado descartando que el congresista José León estuviera vinculado al caso del hallazgo de droga en el inmueble de Huanchaco, Trujillo, contestó que esa afirmación es parte de la campaña que hay en su contra. Recordó que el caso está en manos del Ministerio Público. Cabe señalar que durante el desarrollo de la interpelación al ministro Urresti se dispuso suspender la sesión momentáneamente al haberse comprobado por iniciativa de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, la falta de quórum, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento del Congreso. El ejercicio de este mecanismo procesal propio del derecho parlamentario tiene como sustento la Constitución y el reglamento del Congreso, así como la propia práctica parlamentaria, tal como aconteció en la sesión de interpelación pasada del ministro Eleodoro Mayorga, acontecida el 12 de septiembre, la cual fue suspendida también luego de verificarse la falta de quórum, procedimiento reglamentario que se siguió a solicitud del congresista Luis Bedoya. Posteriormente, la presidencia procedió nuevamente a suspender la sesión por breve término, con la finalidad de convocar a los voceros de los grupos parlamentarios para armonizar criterios sobre el normal desarrollo de la sesión de interpelación y restablecer el orden, de conformidad con lo establecido en el literal G del artículo 61 del reglamento del Congreso. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Ayer también empezaron a aprobarse las reformas electorales. En la sesión matinal, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa legislativa que prohíbe la reelección inmediata de los presidentes regionales y los alcaldes. Tenemos la nota. Luego de un intenso debate, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación con 0 votos en contra la ley que reforma los artículos 191, 194 y 203, prohibiendo así la reelección de presidentes regionales, consejeros, alcaldes y regidores de todo el país.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá volver a ser votado en la segunda legislatura el próximo año. Durante el debate, los parlamentarios de todas las bancadas expresaron sus puntos de vista sobre este proyecto, coincidiendo en que se convierte en una de las primeras iniciativas para frenar la corrupción en los entes regionales. Sí tengo también la observación de que los presidentes regionales están obligados a concurrir al Congreso. Ese mismo texto debe repetirse para los alcaldes, que también están obligados a concurrir al Congreso, o caso contrario, eliminar ese párrafo, porque es obvio que todo el que sea citado tiene que concurrir al Congreso, porque así está en el mandato constitucional. Si algunos se resisten es porque al Congreso lo pretenden debilitar. Pues. La reelección inmediata ha traído serios inconvenientes en nuestro país. La reelección inmediata ha traído incluso que hayan serias sospechas en el mal uso de los recursos públicos. Por lo tanto, señora presidenta y colegas congresistas, creo que estamos frente a una propuesta legislativa que todos debemos de apoyar. Yo creo que ese tema de la no reelección, la bancada va a votar a favor de la bancada de Dignidad Democrática va a votar a favor de la ley, pero sin embargo hay que subrayar que hay otros elementos que son importantes y que hay que ponerlos en consideración y en debate para luchar contra la corrupción. La debilidad de las instituciones del Estado es el elemento fundamental que ha permitido que las redes de corrupción en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y a nivel del país simplemente evolucionen y utilicen esas debilidades para poder hacer sus fechorías. El texto del proyecto señala que el mandato de los alcaldes y regidores es revocable pero irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución. La modificación incluye el cambio de la denominación de los presidentes regionales, quienes pasarían a llamarse gobernadores regionales. Para ser claros y hacer las cosas bien, como corresponde, con valentía, con las cosas bien puestas y bien claras. Cambiar el nombre del presidente regional por gobernadores regionales. Acá lo han puesto disfrazado, encaramelado, envuelto para que no se note. Lo que se ha propuesto, señoras, y se supone que estaba con uno y así se presentó, es que los presidentes regionales se llamarán a partir de ahora gobernadores regionales. Casi todos los parlamentarios coincidieron en señalar que esta es una de las más importantes reformas, lo que constituye un primer paso para otras medidas para mejorar la ley electoral y el control de la corrupción en regiones. Tenemos el compromiso de salvaguardar los intereses nacionales y justamente cortar con este oprobio que ha habido durante muchos años en lo que se ha denominado las reelecciones inmediatas. Por eso, Presidenta, invocamos a la representación nacional que el día de hoy todos estemos presentes para que se comience esta reforma constitucional y existan los votos de una vez que la ciudadanía está esperando. A veces un alcalde indirectamente quiere dejar a su heredero, como si la gobernabilidad fuera un asunto sucesorio feudal, ¿no? Entonces tiene que haber régimen de incompatibilidades, o sea, tiene una persona que ser autónoma respecto del gobierno precedente. Y de otro lado, señor, evidentemente tiene que haber también... Tenemos superposiciones de funciones en 4 niveles. Gobierno central, lo que llaman gobierno regional, gobierno provincial y gobierno local. No es viable el país como estamos funcionando el día de hoy con la organización territorial y política que tenemos. Por un lado decimos, no podemos hacer nada porque no podemos cambiar. No tenemos la fuerza política para cambiar. Bueno, yo creo que si estamos el día de hoy hablando de cambiar, yo creo que hay temas más importantes, por ejemplo, el tema de las alianzas políticas. El país puede seguir, los partidos políticos podemos seguir siendo vientres de alquiler de terceros o de movimientos fantasmales. El artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de congresistas y ratificada mediante referéndum, pudiendo omitirse este último cuando el acuerdo se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas, vale decir 87 votos. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, el legislador Daniel Abugataz denunció penalmente al dirigente minero Víctor Chanduví. Lo acusa de haber falsificado la firma de uno de los hijos del expresidente Fernando Belaúnde en un documento que solicita la vacancia del presidente Ollanta Humala.
Luego de que el dirigente minero Víctor Chanduví presentara en la mesa de partes del Parlamento la solicitud de vacancia presidencial por supuesta incapacidad, el legislador nacionalista Daniel Abogatá señaló a la prensa que dicho documento tenía la firma falsa de Rafael Belaúnde Aubry, líder del movimiento Adelante. Se han atrevido a presentar un documento oficial al Congreso de la República incorporando la firma nada menos que de Rafael Belaúnde Aubry, el hijo del expresidente Rafael Belaúnde. Yo, sorprendido, lo llamé a Rafael y me dijo, Daniel, yo ni los conozco, ni he firmado, ni nada. Yo lo que quiero resaltar es cómo se está utilizando este tipo de documentos. No tienen ningún temor en falsificar. Abogatas Magluf dijo que los dirigentes que promueven la vacancia de Ollanta Humala solo están buscando notoriedad, pues están haciendo campaña. Busca notoriedad, o sea, lo que están buscando es justamente el rebote de la prensa, que la prensa los entreviste, que la prensa los saque. Están haciendo su campaña para el Congreso del año 2016. Para el congresista aprista Mauricio Mulder, lo hecho por Chanduví es un show mediático en busca de titulares. Me parece un exceso de figuretismo, la verdad. Sobre todo después de que la Comisión de Fiscalización aprueba la posibilidad de que él venga a argumentar lo que ha venido argumentando ante distintos medios de comunicación con respecto a los aportes que le dieron al Partido Nacionalista en la campaña del 2011, que este tema debió haberse visto de esa manera, pero al venir al día siguiente a hacer un show mediático en la puerta del Congreso trayendo un pedido de vacancia presidencial es solamente buscar titulares. Asimismo señaló que esta solicitud de vacancia presidencial no tiene valor jurídico, solo político. El pedido de vacancia es una especie de relumbrón político, ¿no? Porque este es un tema que se tramita en el Parlamento y solo el Parlamento lo puede hacer. Así que esto no tiene ningún valor, digamos, de carácter jurídico, sino solamente estrictamente político. Al cierre de esta nota se conoció que el procurador del Congreso estaría elaborando una denuncia en contra de los dirigentes que presentaron este documento con la firma falsa del líder político Rafael Belaúnde Aubry. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. 8:53 de la mañana. La seguridad ciudadana se ha convertido en un grave problema en la ciudad de Tumbes. El congresista Manuel Merino de Lama dijo que a la semana se registran 4 muertes por acción de sicarios. Veamos. También es cierto que hay problemas graves en el país, particularmente en la región a la cual yo pertenezco. En este momento, por tema de sicariato, por tema de crimen organizado, estamos ocupando los primeros lugares. Hay 4 muertos semanales en Tumbes. Y no hay una respuesta que, si bien ahí hay una debilidad que también tiene que ser, digamos, puesta en conocimiento en el propio Congreso de la República, de que las autoridades no vienen asumiendo la responsabilidad y la competencia que tienen. En el tema regional, el presidente regional tiene una gran responsabilidad porque es el presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Y al no funcionar el presidente regional, empezamos a echarle responsabilidad solo a la Policía Nacional. En el caso de Tumbes, por ejemplo, región que usted representa, serios problemas, ¿no? Hay serios problemas con el presidente, están fugados, y el presidente que lo ha reemplazado tampoco ha tenido una respuesta. Mira, imagínate, yo estuve la semana pasada en la semana de representación, en la semana hubieron alrededor de 4 o 5 muertos. El presidente regional encargado que está asumiendo funciones, ¿acaso tuvo la actitud mínima de poder convocar a un comité regional de seguridad ciudadana para darle de repente el apoyo a la falta de logística que podría tener el coronel, el jefe de la Interpol de Tumbes de la policía? No, absolutamente no. Ellos como que están ajenos, como que el trabajo de ellos es convocar proyectos para terminar los presupuestos que quedan, y el tema de seguridad ciudadana sin ninguna importancia. Igual la misma Policía Nacional, que dicho sea de paso está haciendo un gran esfuerzo en la parte logística, en la parte de personal. Está identificado que en Tumbes por lo menos hay un compromiso que ha hecho el ministro, que la fecha no se cumple, y que esperemos que en esta promoción que salga se pueda incorporar aproximadamente 200 a 300 nuevos efectivos. Pero también a la vez ahí hay un problema que definitivamente no lo estamos enfrentando con esa responsabilidad que nos corresponde, y es el Ministerio Público del Poder Judicial. Hay una situación como de encuentro que tiene entre el jefe de Interpol de Tumbes con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, porque se coge a un delincuente, a una persona prontuariada, y de repente mañana está libre por los objetos propios de la administración justiciable. 8:56 de la mañana, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día. Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales, alcaldes y regidores. ¿Qué opinan?
Alitú nos dice qué bueno que se le haya puesto interés a este tema. Estamos cansados de las mismas caras en las regiones. Caro Pardo comenta, no más reelecciones. Sin duda esto fortalece la democracia y la confianza de que se está avanzando en el país. Fito Anteparra opina, más vale tarde que nunca, buena medida del Congreso. Es bueno saber que se está trabajando para eliminar la corrupción. Juan Pablo comenta que bueno que por fin se haya dado esa ley, hubiera sido más útiles antes de estas últimas elecciones. Maffer nos dice, es lo más justo darle la oportunidad a nuevas figuras políticas de hacer algo por las regiones. Y Paul Venegas comenta, qué bueno que se haya aprobado por mayoría de votos, no más reelecciones municipales y regionales. Bien amigos, hasta aquí el noticiero CNC Matinal. Nosotros nos reencontramos el lunes próximo. Los dejamos antes con los titulares del día. Ministro del Interior negó haber mentido a la opinión pública sobre incautación de drogas realizadas por policía. Fue al responder pliego interpelatorio en el Congreso. Se iniciaron reformas electorales. Representación Nacional aprobó proyecto de ley que prohíbe reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes. Dirigente minero Víctor Chanduví fue denunciado penalmente. Es acusado de falsificar firmas de hijo de expresidente Fernando Belaúnde en documento que solicita vacancia del jefe del Estado. Proponen que personas que no hayan indicado si son o no donantes en DNI sean consideradas como tales al momento de fallecer. Iniciativa fue presentada por legislador Carlos Brus. Parlamento Nacional se sumó a campaña de lucha contra el cáncer de mama. Titular del Legislativo Ana María Solórzano destacó importancia de trabajar en la prevención de mortal enfermedad.